Hay un número que no deja de repetirse en la cabeza de cualquiera que haya sobrevivido a algo así. 7. 7 días. 168 horas encerrado en una caja de acero, bajo tierra, mientras el mundo que conocía se deshacía capa por capa en la superficie. Su nombre era Daniel. Tenía 31 años. No era un soldado. No era un héroe. No tenía ningún plan. Solo tuvo suerte. O tal vez no. Lo que ocurrió durante esos 7 días dentro del refugio todavía no tiene una respuesta definitiva. Las provisiones se agotaron. La radio enmudeció. Y el silencio del exterior. El silencio duró demasiado. Hasta que dejó de ser silencio. El sonido de fondo es casi nada. Respiración. Metal frío. Al 6.º día, algo golpeó la puerta. No sabemos qué era. Él tampoco lo supo. Esta es su historia. 1. Antes. ¿Quién era Daniel? Daniel Vega trabajaba en logística para una empresa de distribución. Un empleo funcional, sin gloria. Alquilaba un piso pequeño en las afueras de la ciudad. Tenía un coche con 200.000 kilómetros encima y un gato que se llamaba Oslo. No era un hombre de grandes ambiciones ni de grandes tragedias. Era, en el sentido más honesto de la palabra, alguien corriente. Los martes jugaba al fútbol con compañeros del trabajo. Los jueves llamaba a su madre. Los fines de semana no tenía un plan fijo, y eso era lo más parecido que tenía a la felicidad. Esa mañana, la del día en que todo cambió, Daniel conducía hacia el almacén de su empresa a las afueras. Llevaba el café a medias en el portavasos. La radio sonaba de fondo, algo de tráfico, algo de política, nada que le importara demasiado. Luego hubo una luz. No fue como en las películas. No hubo cuenta atrás. No hubo sirenas. Solo hubo un destello al sur, tan blanco, tan total, que por un instante Daniel pensó que había perdido la vista. Frenó en seco. Salió del coche. El horizonte ardía. Y entonces sintió el suelo moverse bajo sus pies. La onda expansiva llegó segundos después. No fue una explosión que se escucha. Fue una explosión que se siente en los huesos. Daniel estaba a 30 kilómetros del epicentro. Lo suficientemente lejos para sobrevivir. Lo suficientemente cerca para saber que no había vuelta atrás. Corrió. No pensó hacia dónde. Solo corrió. Y el camino lo llevó hacia el único lugar que quedaba, el refugio. 2. El refugio. Los primeros minutos. Era una estructura civil, construida hace décadas durante la Guerra Fría. Estaba señalizada en los mapas de emergencia municipales, y Daniel la había visto mencionada una vez en un artículo que leyó sin demasiada atención. Pero el cuerpo recuerda lo que la mente ignora. Entró con otras 3 personas. Una mujer mayor, un hombre de mediana edad, una chica joven con una mochila de deporte. Cerraron la puerta. Cerrojos. Silencio. Daniel recuerda ese momento como el más largo de su vida. El sonido de los cerrojos al cerrarse. El cambio de temperatura. El olor a polvo viejo y a metal. Y la certeza, inmediata, brutal, de que no sabía cuándo volvería a ver el sol. Las otras personas no duraron mucho. La mujer mayor entró en pánico en las primeras horas y decidió salir. El hombre de mediana edad la siguió. La chica joven esperó hasta el anochecer del primer día y también se fue. Daniel intentó detenerlos. Les habló de la radiación, de los tiempos de exposición, de lo que sabía, que no era mucho. No lo escucharon. Después de eso, el refugio era solo suyo. Día 1. Adrenalina. El primer día fue caos organizado. Daniel inventarió todo lo que había en el refugio. Agua, conservas, mantas, una radio de emergencia, una linterna con pilas, botiquín básico. Suficiente para 2 semanas si era cuidadoso. Menos si no lo era. Pasó horas intentando establecer contacto con el exterior. La radio captaba fragmentos, voces cortadas, estática,
números que alguien repetía en un bucle mecánico. Logró escuchar algo parecido a un comunicado oficial. Algo sobre zonas de exclusión. Algo sobre esperar. Esperó. La adrenalina lo mantuvo despierto las primeras 20 horas. Hizo listas. Planeó horarios. Calculó raciones. Se convenció de que tenía el control. Era mentira, pero era una mentira necesaria. Esa noche escribió en el margen de un cuaderno que encontró en un cajón. Día 1. Todo bien. Voy a salir de aquí. Subrayó el punto final 2 veces. Día 2. El silencio empieza. La radio enmudeció al mediodía del segundo día. No de golpe. Fue un proceso lento, como ver a alguien dormirse. Las señales se fueron apagando una a una hasta que solo quedó estática, y luego ni eso. Solo el zumbido del generador y su propia respiración. Daniel pasó 4 horas intentando recuperar la señal. Cambió de frecuencias. Tocó los cables. Golpeó la radio con la palma, como se hace con las cosas cuando ya no sabemos qué hacer con ellas. Nada. Fue en ese momento cuando el aislamiento se volvió real. Hasta entonces, el silencio del exterior era algo abstracto. Ahora era concreto, tangible. Pesaba. Intentó recordar conversaciones. La voz de su madre, la de sus amigos. Las frases exactas, el tono, el ritmo de cada una. Se sorprendió al darse cuenta de que ya no las recordaba con claridad. Solo habían pasado 48 horas. Día 3. La tensión mental. El tercer día, Daniel empezó a hablar solo. Al principio eran cosas prácticas. Voy a comer ahora. Luego reviso las reservas de agua. Después intento descansar. Luego fueron preguntas. ¿Seguirá en pie el edificio donde vivía? ¿Oslo habrá sobrevivido? ¿Qué queda ahí fuera? El silencio del exterior era absoluto. No escuchaba nada. Ni viento, ni pájaros, ni el rumor lejano de la ciudad que siempre existe, ese fondo constante de civilización que uno no nota hasta que desaparece. Nada. Y el nada era lo peor. El cerebro humano no está diseñado para el silencio total. Empieza a llenarlo. Con recuerdos, con suposiciones, con miedos. Y cuando los miedos son lo único que tiene, los construye con todo el detalle del que es capaz. Daniel empezó a pensar en las personas que habían salido. La mujer mayor, el hombre, la chica joven. ¿Qué les habría pasado? No quería saberlo, pero no podía dejar de pensarlo. Esa noche, en el cuaderno, escribió una sola palabra. ¿Por qué? No especificó a qué se refería. Día 4. La claustrofobia. El cuarto día las paredes empezaron a moverse. No literalmente, pero así lo describió después. Como si el espacio se contrajera centímetro a centímetro con cada hora que pasaba. Racionó la comida con precisión quirúrgica. Dividió las latas en fracciones. Calculó el agua. Se permitió exactamente lo necesario y no un gramo más. El hambre no era el problema. Era la sensación de control que desaparecía con cada lata que se vaciaba. Empezó a caminar. 20 pasos de un extremo al otro. Una y otra vez. El sonido de sus propios pasos en el metal, rítmico, casi hipnótico. En algún momento de la tarde se detuvo en mitad del camino y se dio cuenta de que no recordaba cuántas vueltas llevaba. Se sentó en el suelo y lloró. Fue un llanto sin drama. Silencioso, casi vergonzante. Como el llanto de alguien que sabe que nadie lo ve, y que eso es exactamente el problema. Esa noche soñó con su apartamento, con Oslo durmiendo en el sofá, con el sonido de los coches en la calle. Cuando se despertó, la oscuridad del refugio era tan total que tardó varios segundos en recordar dónde estaba. Esos segundos fueron lo más cerca de la paz que había sentido en 4 días. Día 5. La duda. Al quinto día, los números ya no cuadraban. Las provisiones iban a durar menos de lo que había calculado. El agua, más que la comida, era el reloj real.
y el reloj se acortaba. Por primera vez desde que cerró la puerta, Daniel pensó en abrirla. No como algo que iba a hacer, como algo que consideró. Sacó el cuaderno y escribió 2 columnas. A un lado, razones para quedarse. Al otro, razones para salir. La columna de quedarse ganaba en lógica. Los tiempos de desintegración de la radiación, lo que recordaba de ellos, decían que era demasiado pronto. El exterior podía ser todavía letal. La columna de salir ganaba en otra cosa. Ganaba en necesidad. Hay un punto en el aislamiento extremo en que la mente empieza a reescribir la realidad. No de forma dramática, no en forma de alucinaciones o voces, sino de una manera más sutil, más peligrosa. Empieza a redefinir lo que considera soportable. Daniel cerró el cuaderno sin tomar ninguna decisión. Pero las 2 columnas ya estaban escritas. Y eso era diferente a no haberlas escrito nunca. Día 6. El primer golpe. El 6.º día, a las 3 de la madrugada, algo golpeó la puerta. Daniel estaba despierto. Llevaba horas sin poder dormir, tumbado en el catre, escuchando el sonido de su propia respiración. Y entonces lo oyó. Silencio. Un único golpe sordo. Metal contra metal. Se quedó inmóvil. Durante varios minutos no se movió. No respiró, o eso le pareció. Solo escuchó. Nada más. El silencio volvió a ocuparlo todo. Pasada una hora, Daniel empezó a convencerse de que había sido su imaginación. Una tubería. El metal del refugio contrayéndose con el frío. Los sonidos normales de una estructura enterrada. Era razonable. Era lo que tenía que pensar. Encendió la linterna y revisó la puerta. Los cerrojos estaban intactos. No había señales de nada. Apagó la linterna. En el cuaderno escribió: creo que he escuchado algo. Probablemente nada. Subrayó la palabra probablemente. Luego la tachó. Luego volvió a subrayarla. No durmió en toda la noche. Día 7. Los golpes. El 7.º día llegó sin amanecer, sin color. Solo el cambio en el número que Daniel marcaba con una raya en la pared cada mañana. 7 rayas. 7 días. A las 9 de la mañana, los golpes volvieron. Esta vez no había duda. No era una tubería. No era su imaginación. 3 golpes. Pausados. Como alguien llamando a una puerta. El tono es más oscuro, más lento. Había varias posibilidades. Un superviviente buscando refugio. Alguien que necesitaba ayuda. Alguien que sabía que él estaba dentro. Pero también había otras posibilidades. Alguien que no sabía lo que era. Alguien que ya no era, del todo, lo que había sido antes. O nadie. Solo su mente, finalmente, plegándose sobre sí misma después de 7 días de silencio. Los golpes no pararon. No eran frenéticos, no eran desesperados. Eran regulares, metódicos. 3 golpes. Pausa. 3 golpes. Pausa. Daniel se acercó a la puerta. Apoyó la palma contra el metal frío. Del otro lado, los golpes continuaron. Intentó hablar. Abrió la boca, pero no salió nada. ¿Qué se dice en ese momento? ¿Quién eres? ¿Estás vivo? ¿Eres humano? Ninguna de esas preguntas tenía una respuesta buena. Llevaba 7 días solo. 7 días sin una voz que no fuera la suya. 7 días convenciéndose de que resistir era la decisión correcta. Y ahora había algo al otro lado. Y no sabía si abrirle era salvarse o destruirse. Pensó en las personas que habían salido el primer día. Pensó en lo que podría haber pasado con ellos. Pensó en Oslo, su gato, durmiendo en un sofá que quizás ya no existía. Pensó en su madre y en la última conversación que habían tenido, una discusión por algo sin importancia, y en cómo las discusiones sin importancia son las que más duelen cuando no hay una siguiente conversación. Los golpes continuaron. 3. Pausa. 3. Pausa. Daniel puso la mano en el mecanismo de apertura.
El metal estaba frío. Sus dedos temblaban. Los golpes se detienen. Silencio. Y entonces, uno solo. Un golpe. Seco. Definitivo. Como una pregunta que no admite más espera. Daniel cerró los ojos. No sabemos si Daniel abrió esa puerta. No sabemos qué había al otro lado. No sabemos si era una persona, si era algo más, si era nada. Lo que sí sabemos es esto. 7 días en la oscuridad no solo te cambian el cuerpo, te cambian la forma de leer el silencio. Y una vez que el silencio empieza a hablar, ya no puedes dejar de escucharlo.